para quienes nacemos con la vocación de la política, la vemos como un medio, un instrumento para poder servirle a la gente, para servirle al pueblo, para poder ser un apoyo para muchas personas, muchísimas personas que requieren, que ocupan de alguna gestión, de alguna forma de poder resolver una situación, un problema que tuvieran. Entonces, así concibo la política, como un medio de servirle a la gente, de servirle al pueblo, y no de servirse del pueblo, no de servirse de la gente. Entonces, esa es la manera en la que yo me identifico con la política, y desde muy joven me dediqué a esta actividad que es mi vocación y mi pasión. Mira, soy un poblano, nacido en la capital del estado. Un 4 de noviembre de 1982 nací en un hospital, precisamente del gobierno, en el ISSSTEP, que está en San Manuel. Ahí en San Manuel es una colonia muy conocida, en donde vive a la fecha mi abuela Gloria, mi abuela paterna vive ahí. Entonces, ahí nací, ahí está parte de mi ombligo, en esa zona. Y después, desde muy chico, nos fuimos a vivir a Tecamachalco, porque mi familia originalmente es de allá, del municipio de Tecamachalco. Entonces yo, digamos que nos desplazamos solamente para que mi mamá diera luz, nací y nos regresamos a los 3 días a Tecamachalco. Entonces nací en Puebla, pero crecí y me crié en Tecamachalco. Yo constituí desde muy joven, junto con otro grupo de amigas y amigos, una asociación civil hace muchos años, en el 2003, más bien, en 2003, cuando constituimos una asociación civil con un grupo de amigas, amigos de Puebla. Y ahí nace esta vocación, ese espíritu. Más bien me identifico en ese momento que mi actividad debía ser la política, porque desde esa asociación llevamos a cabo jornadas de limpieza en calles, llevamos a cabo expos universitarias, llevamos a cabo jornadas de apoyo a personas vulnerables, donándole ropa que nosotros recibíamos por parte de algunas personas, de tal manera que ahí yo decido, después de convocar a esta asociación civil, yo decido participar de manera más activa en la política. Desde las asesorías que yo brindaba, tenía trato con muchísimas personas, con muchísima gente, y obviamente en el trato diario, en el trato con las personas, con los vecinos, empieza a haber alguna expectativa por parte de ellos también diciendo, oye, ¿por qué no vas tú? ¿Y por qué no te lanzas tú? ¿Y por qué no haces esto tú? Entonces, digamos que encienden el cohete. Ya lo tenía, pero ellos lo encienden diciéndome, ¿por qué no vas tú? ¿Y por qué no lo haces tú? Y desde ahí empiezo a hacer ya propiamente una pre-campaña, por así decirlo, en ese año, en el 2012, una pre-campaña ya de cara a buscar una posición, un encargo público. Y es precisamente en ese año en el cual, como te repito, la gente misma enciende el cohete, enciende esa mecha en la cual yo digo, me toca a mí, estoy listo para hacerlo. Y es en ese momento, en el 2012. ¿Cuántos años teníamos? Yo en ese entonces, háblame de tú, no estoy tan viejo. Yo en ese entonces tenía 28 años. Fui diputado local, precisamente en esa búsqueda. Fui diputado local, candidato obviamente a diputado local por el Partido de la Revolución Democrática, y tenía 29 años cuando ganó la elección y tomo protesta del cargo 28 años cuando ganó la elección y 29 años cuando tomo protesta del cargo como diputado local. Permanecí como diputado local hasta el 2018. En 2018 busco ser presidente municipal del
de Tecamachalco, que es, como te repito, el lugar donde yo crecí, me crié, ¿no? Y en esa elección, precisamente por el Partido de la Revolución Democrática, no me quedé muy cerquita de ganar, muy cerquita, muy cerquita. Esas son las que más duelen, además, porque cuando pierdes por mucho, dices, bueno, ya, me dieron una buena tunda, ¿no? Pero cuando pierdes por muy poco, pues es cuando más reciente dices, ay, si hubiera hecho esto, hubiera tenido estos votos, y si hubiera hecho esto, hubiera tenido estos votos también. Pero bueno, son experiencias, son aprendizajes además. Y de ahí yo me dedico a apoyar al gobierno del estado. Me invitan para ser director general del CECITE, que es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos en el estado, que además fue una labor muy noble que yo recuerdo con mucho cariño, esa noble labor que me dio la oportunidad el gobernador de aquel entonces de poder prestar mis servicios profesionales desde ese encargo público como director. Y después de ser director general del colegio, nuevamente ahora el partido Morena me invita a ser su candidato en el 2021 para presidente municipal de Tecamachalco, y es cuando soy el candidato después de una competencia ardua, una competencia muy ríspida, de mucho choque. Logro ganar la elección con una votación histórica allá en Tecamachalco, y fui electo presidente municipal en el 2021. Yo recuerdo todavía cuando tenía 7 años, tengo 2 primos que son como mis hermanos, con los que viví toda mi infancia, porque en la casa de mis abuelos era como las familias de antes, ¿no? Que la gallina y el gallo querían tener a sus pollitos juntos todo el tiempo, ¿no? Entonces mis abuelos tenían a mis tías, a mi mamá viviendo en un mismo terreno, compartíamos el terreno entre todos, cada quien hizo su casa en ese terreno, y jugábamos con los primos, ¿no? Mis primos, mi hermana. Entonces teníamos que inventar algo para jugar con sillas. Me acuerdo que eran sillas, de esas sillas metálicas que se doblan, ¿no? Las sillas de fiesta. Entonces teníamos muchas, porque mi abuelo, que en paz descanse, era muy fiestero. Entonces tenía como 80 sillas de esas metálicas. Y entonces cada quien tenía que inventar con las sillas una figura. Pues unos primos inventaban una sala de teatro, unos otros inventaban que estaban en un avión y armaban una especie de avión ahí con las sillas. Y yo inventé con las sillas un carro presidencial, me acuerdo, un carro presidencial, y tenía una banderita ahí de México, porque era septiembre justamente, y la ponía adelantito en una silla, ¿no? Y decía, este es el carro presidencial. Y les decía a mis primos, algún día voy a ser presidente de acá. Y bueno, en ese entonces éramos unos niños y se reían, ¿no? Y ahora, cuando tuve la dicha de ser presidente, uno de mis primos, momentos antes del primer grito de independencia que di, me dijo, acuérdate del carro presidencial. Entonces se me cortó la voz, me acuerdo ya casi para dar el grito, y ya iba cortado de la voz, porque dije, fue un recuerdo muy profundo para mí. Cuando yo iba a estudiar la carrera de Derecho, tenía dudas. Yo quería ser entre médico o abogado. Entonces, pero ya andaba con lo que te conté hace ratito. Yo andaba con el tema de mi asociación civil, que se llama Visión Joven, se llamó, y ya andábamos haciendo trabajo político desde la juventud. Y le dije a mi papá, dije, oye, ¿cómo ves? Quiero ser médico, pero también me gusta la política. Me dice, bueno, entonces pues no puedes ser médico, porque el médico tiene que estar las 24 horas atendiendo. O eres médico o eres político. Me dice, mejor estudia una carrera más afín, y mi segunda opción era Derecho. Entonces estudié Derecho. Gracias a un consejo de mi padre, que fue, si te quieres dedicar a la política, también implica 24 horas. Y un tercer momento, pues es, sin duda alguna, el nacimiento de mi primer hijo.
de mi hijo Emiliano Ignacio, que él tiene ese nombre en honor al gran luchador social, revolucionario, Emiliano Zapata, que es, podría decir que soy casi un biógrafo de Emiliano Zapata. He leído muchísimo de Emiliano Zapata, su vida y obra, y algunas cosas curiosas del gran caudillo del sur, y que cuando nace mi primer hijo, además de ser un incentivo, porque nace cuando yo estaba muy joven, yo tenía 23 años, entonces estaba despegando apenas, buscando cómo sacar para la leche y los pañales de él, pero fue un gran incentivo, sin duda alguna. Es algo que marcó mi vida, la vida de mi familia, y que eso fue por así decirlo, un motivo enorme, incalculable, para poderlo, tu servidor, echarle ganas todos los días, salir adelante todos los días. Me puedo sentir orgulloso de ser el único tecamachalquense, el único poblano de Tecamachalco que ha tenido los tres encargos, porque son encargos públicos, no son cargos, son encargos que te da la gente del pueblo. El encargo de haber sido diputado local, de haber sido presidente municipal y de haber sido diputado federal del municipio de donde es originaria toda mi familia. Soy el único que ha tenido esos encargos en la historia del municipio de Tecamachalco. Hay quienes han sido presidentes y diputados locales o diputado federal, pero no fue presidente y no fue diputado local. Entonces he sido el único que ha logrado obtener esos tres encargos por parte del pueblo, cosa que me da mucho orgullo y gusto y responsabilidad también. Y lo que quiero y lo que pretendo pues es desde aquí contribuir, como hablábamos al principio, en esa gran plataforma política que es la Cuarta Transformación de México, y que inició el gran presidente Andrés Manuel, y que hoy continúa nuestra grandiosa presidenta, que es la doctora Claudia Sheinbaum, una magnífica mujer, una extraordinaria administradora pública, una extraordinaria líder social, congruente ideológicamente en la praxis, y que esos son los ejemplos que tenemos, tanto el de la doctora Claudia como el del licenciado Andrés Manuel. Son los ejemplos que tenemos los que estamos en esta construcción, en esta edificación de la consolidación de la Cuarta Transformación,